¿sí? Y cuántas veces sean necesarias. Excelente, obvio. Si favorece al fisco, ahí está. ¿Qué más? Iniciada la fiscalización o verificación, es decir, iniciado un proceso de determinación, la rectificatoria no tendrá efecto en la determinación. Está bien. ¿Qué nos está diciendo acá la disposición de este decreto supremo? Lo siguiente, que si bien el contribuyente puede rectificar a favor del fisco en cualquier momento, pero si ya le están fiscalizando ese periodo, le están fiscalizando ese periodo y rectifica a favor del fisco, esa rectificatoria no va a afectar la fiscalización. Ya no va a afectar la fiscalización continúa, ¿no? Eso está señalando este decreto supremo. ¿Y tiene sentido? Sí, tiene sentido, porque si no, imagínense, inicia una fiscalización la administración tributaria y el contribuyente, obviamente, no todos seguramente, pero algún vivo contribuyente puede pretender rectificar para frenar la fiscalización, cosa que no es lo correcto. Entonces, eso nos señala esta disposición. Además, dice, otro aspecto, la rectificatoria no suspende la ejecución tributaria iniciada por la declaración jurada original. Excelente. Vamos a suponer que la declaración jurada original tenía un impuesto a pagar de 10,000, ¿ya? El contribuyente no lo ha pagado. Por tanto, la administración inicia un procedimiento de ejecución tributaria, ¿no? Un cobro a la fuerza. Le notifica al contribuyente y el contribuyente notificado decide rectificar y rectifica a favor del fisco. No necesita intervención de la administración tributaria para rectificar a favor del fisco, lo rectifica. Y en vez de poner impuesto determinado 10,000, que era originalmente, liquida a 10,100, por decir. 100 bolivianos más incrementa el impuesto determinado. Acá nos está diciendo el decreto supremo que por los 10,000 se va a ejecutar nomás con la declaración jurada original. Y por los 100, acá nos está diciendo esto, se va a ejecutar con la declaración jurada rectificatoria. En otras palabras, la administración va a terminar cobrando los 10,100, pero de forma separada. No va a perjudicar el inicio, todo el proceso de ejecución iniciada a la declaración jurada original por parte de la administración tributaria. Eso nos está diciendo acá. A ver, si la rectificatoria tiene mayor tributo determinado que la declaración original, la administración tributaria procederá con la ejecución de la diferencia del impuesto. Bueno, el ejemplo que hemos planteado sobre los 10,000 originalmente y rectificando 10,100. En las rectificatorias, reitero, los 100 se ejecutará y en la original los 10,000 continuará el proceso de ejecución. Rectificatorias a favor del contribuyente. Acá es más tal vez de interés para el contribuyente, pero también tiene sus condiciones y aspectos a considerar que son muy importantes. Primero, que se puede rectificar solo una vez a favor del contribuyente. Y esta sola rectificatoria se refiere a impuesto y al periodo. Es decir, puedes rectificar a favor del contribuyente de enero, una sola vez, no dos veces. Puedes rectificar a favor del contribuyente de febrero, una sola vez. Primera condición. Segunda condición, la solicitud de rectificar ya puede ser presentada hasta antes de que concluya el periodo de prescripción. Ah, está bien, hasta acá está bien. ¿Cuánto tiempo tiene el contribuyente para rectificar una declaración jurada a su favor? Es el tiempo de prescripción del tributo. Súper. Acá, pero también hay algo. O hasta antes del inicio de una fiscalización o verificación, lo que ocurra primero. Un poco delicado este tema de o hasta antes, pero así está en el decreto supremo. Dice, o hasta antes o sea, puede solicitar o rectificar a su favor el contribuyente hasta antes que impuestos le inicie una fiscalización. Pero es un poco vacío este aspecto, ya que voy a poner un ejemplo. A ver, impuestos inicia a fiscalizar en una factura, verificar una factura de compra, una póliza, pongámoslo, una póliza de importación del contribuyente de enero 2019, por decir. Y el alcance es solo la póliza, el crédito fiscal de la póliza.
Y el contribuyente en el camino se da cuenta que además tiene facturas de montos significativos, debidamente respaldados, etcétera, que no tienen nada que ver con la póliza y tiene facturas de compras y quiere insertar en su declaración jurada de enero 2019. Bueno, a consecuencia de esa fiscalización a una póliza, el contribuyente tendría que perder el derecho a rectificar su declaración jurada. No, señores. En temas de derecho, no. ¿Ya? Acá, por eso les decía, es un poco ambiguo esta parte que puedes rectificar hasta antes que le inicien fiscalización o verificación. Eso es un poco ambiguo. Tal vez con una resolución administrativa esto puede ser aclarado, pero no hay resolución administrativa a la fecha. ¿Ya? Entonces, es una de las controversias que los amigos de Impuestos Nacionales y los contribuyentes, por otro lado, están atravesando. No saben, los mismos de la Administración Tributaria no saben si procesar nomás esa rectificatoria que refiere a facturas que no tienen nada que ver con la fiscalización. ¿Me dejo entender? Bueno, eso tendría que irse aclarando con resoluciones de impuestos o con antecedentes de revisiones, impugnaciones, etcétera, etcétera. Punto 3. Estas rectificatorias deberán ser, esto es lo más importante, estas rectificatorias deberán ser aprobadas por la Administración Tributaria antes de su presentación. Caso contrario, no surten efecto. Vean ustedes, las rectificatorias a favor del contribuyente sí o sí tienen que ser aprobados por la Administración Tributaria. ¿Ya? De lo contrario, no sirve su presentación. Acá dice, la aprobación será el resultado de la verificación de documentos que respalda la determinación del tributo conforme se establezca en reglamentación que emita la administración. Hasta ahora no ha emitido reglamentación la administración tributaria. Eso es un perjuicio no solo para el contribuyente, sino para la misma administración tributaria. Por mucho que la administración tributaria tenga reglamentos internos o procedimientos internos de cómo ejecutar su revisión de estas rectificatorias, por mucho que tenga, en realidad la ausencia de una resolución de alcance general le perjudica. ¿Sí? Le perjudica. Por eso es que algunas distritales revisan, qué sé yo, todas las compras, todas las ventas que no tienen nada que ver con el objeto de rectificación, y otras distritales se limitan al objeto de rectificación. Ahora, mi opinión y mi criterio profesional. Primero vamos a señalar que esta verificación que ejecuta la Administración Tributaria no se refiere a una verificación de determinación. No es una verificación dentro de un proceso determinativo. No es una fiscalización. Más sencillo. ¿Y eso quién lo dice? No, yo no lo estoy diciendo. Lo dice el Decreto Supremo 27.310. Les invito a revisar in extenso esta disposición. La 812 también, que es la que ha iniciado con algunas modificaciones, porque justamente nace el Decreto Supremo. A ver, el Decreto Supremo 27.310 ha sido modificado por el Decreto Supremo 29.93. Y el Decreto Supremo 29.93 sale en virtud a la Ley 812 del 2016. Esa es la norma, pero el fondo es que las verificaciones de rectificatorias no son fiscalizaciones. Por tanto, ahí los funcionarios de la Administración Tributaria tienen que tomar en cuenta esa situación. Al no ser una fiscalización, deberían o deben limitarse al alcance del objeto causa de rectificación. Si el contribuyente está incrementando una factura de compra, revisar esa factura de compra. Es más, inclusive no necesitan ni revisar la materialidad como tal. Los formalismos que cumpla, aprobado. ¿Qué significa? ¿Por qué estoy señalando esto? Esa aprobación en una rectificación a favor del contribuyente, esa aprobación no significa que haya precluido la facultad de fiscalizar por parte de impuestos esa misma factura. La factura 1 se está rectificando, la factura 1 de compras se está incorporando en una rectificatoria. Muy bien. El funcionario le aprueba esa factura 1. Perfecto.
La administración tributaria puede fiscalizar esa misma factura y depurar y determinar deuda en un proceso de verificación, de determinación o en una fiscalización. Entonces, ¿qué quiero decir? Entramparse dentro de este trámite administrativo de rectificación por parte de la administración tributaria es solo generarse carga laboral innecesaria. Innecesaria. No sé si me estoy dejando entender. Resumiendo, la revisión debería realizarse solo al objeto de rectificación. Listo. Ya está. Ahora, si en la revisión de la rectificatoria el funcionario detecta otras irregularidades que no tienen nada que ver con el objeto de rectificación, por ejemplo, incorrecto arrastre de SAT finalmente, o otras facturas que llaman la atención, otras facturas de compras que al revisar la factura objeto de rectificación ha podido tener indicios que esas otras facturas no son correctas. Entonces el fiscalizador lo único que tiene que hacer es en el informe insertar y decir, se recomienda una fiscalización a estos elementos. Lo que quiero decir, no por otros hechos tiene que perjudicarse la rectificación a favor del contribuyente que éste hubiera solicitado. Seguimos rectificación a favor del contribuyente. Algo importante, ¿qué plazo tiene la administración tributaria para atender esos trámites? Señores, debemos ser claros. A ver, primero, yo sé que muchos de los amigos, colegas, funcionarios o servidores públicos de la administración tributaria están en mis cursos, están en mis charlas, no solo en estos virtuales, sino también en los presenciales. Y me alegra, me agrada que estén y siempre hemos sido críticos, constructivos en algunas cosas, o hemos vertido ideas también constructivas. Entonces, este tema de estas rectificatorias y algunas debilidades, si vale el término, por parte del contribuyente o parte de la administración tributaria, tienen que ser recogidas para que esto vaya mejorando. ¿En bien de quién? En bien de todos, en bien del país, así de sencillo, ¿ya? Bien sabemos que la administración tributaria en muchos casos, las solicitudes de rectificatorias presentadas por el contribuyente atiende después de un año. A veces ni atiende. O sea, hay antecedentes. Conozco, no es que me lo contaron, he visto. Ya después de un año, después de, qué sé yo, de 2 años, están atendiendo y rechazando. Imagínense el perjuicio que está causando al contribuyente. Además, el perjuicio que está causando a la administración tributaria generando carga laboral, innecesariamente. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si se tiene que rechazarse una solicitud de rectificatoria del contribuyente, que se rechace, pero inmediato. 24 horas es suficiente, así con claridad quiero decirles, y les digo con experiencia, 24 horas es suficiente para fundamentar y respaldar debidamente una aprobación de solicitud de rectificatoria del contribuyente. O fundamentar un rechazo de rectificatoria que solicite el contribuyente. 24 horas, no necesitas más. No sé por qué se lo guardan meses y meses, meses y meses en perjuicio de la administración y del contribuyente. Pero, yéndonos a la normativa, porque alguien me va a decir, Alain, sí, puede ser 24 o 3 días, pero la norma me permite, ya está bien. ¿Y cuál es la norma? ¿Qué dice? El plazo que tiene la administración tributaria son 6 meses para responder las solicitudes. Pero ¿qué hay con esos casos que no se responden ni en 6 meses? ¿Ah? No está bien eso. De todas formas, esta disposición de 6 meses que tiene la administración tributaria está establecida en este decreto supremo del 98. Vean ustedes, decreto supremo 25183. Señala que 6 meses tiene el contribuyente, la administración tributaria para responder, aprobando o rechazando, acá está, aceptando o rechazando la solicitud que efectúa el contribuyente. Acá, vencido el término, dice los 6 meses, cuando se vence el término de 6 meses y
y la administración no hubiera pronunciándose, el contribuyente puede hacer el uso de los recursos que les consagran las normas. Acá un poquito voy a hablar algo más. Pero estos 6 meses, estimados colegas, está respaldado, además de este decreto supremo, por la ley 2341. ¿Sí? La ley 2341 refiere a la ley de procedimiento administrativo. La ley de procedimiento administrativo que rige y es aplicable en todas las instituciones públicas. Ustedes revisen este artículo y señala que la administración pública tiene 6 meses para responder solicitudes de los administrados. Entonces, más bien, cuando el funcionario se lo guarda más de 6 meses el trámite, les comento, está cometiendo una acción u omisión establecida como responsabilidad administrativa en la ley 1178. ¿Ya? Y les invito a revisar este artículo, eso señala por si acaso. El que no responde en 6 meses la administración tributaria no le libera de la responsabilidad funcionaria. Bueno, sigamos. Acá. Bueno, hasta aquí hemos hablado de que las rectificatorias a favor del fisco del contribuyente van en virtud al incremento o disminución de los saldos de cada uno de ellos. Pero, ¿cómo entender a qué se refiere el saldo? Acá tenemos esta resolución, la 85 del 98. Por favor, les invito también a quienes presentan rectificatorias o quienes efectúan trámites, también a los amigos de la Administración Tributaria, a revisar esta resolución. Es perfectamente aplicable de forma ultraactiva a estos tiempos. Además que estas resoluciones y ese decreto supremo anterior no están abrogados. Pudieran estar derogados en algunas de sus disposiciones, pero no están abrogados en sí. Y señala lo siguiente, se debe considerar, dice, que el incremento o disminución de los saldos del fisco del contribuyente en las rectificatorias refieren al incremento o disminución del impuesto determinado. El impuesto determinado es la base imponible, la alícuota, el impuesto determinado. O el incremento o disminución de la diferencia del débito fiscal menos el crédito fiscal. Y no así en la utilización de créditos deducibles. Nos está diciendo lo siguiente. Es el resultado de la liquidación, dice, con los hechos del periodo. No entran dentro de este análisis el arrastre de saldo de crédito fiscal o la compensación de pagos a cuentas realizadas en periodos anteriores, etcétera, etcétera. Pero para simplificarlo, toda esta conceptualización, les comento que en las declaraciones juradas, el incremento o disminución del impuesto determinado está en la casilla 909. En todas. Y en el IVA, obviamente, cuando se hace la diferencia del crédito o débito, puede ser que el crédito sea mayor, está en la casilla 693. Entonces, cuando estas casillas, ya cuando la casilla 909 tiene variación al momento de rectificar, es que estamos hablando de una rectificatoria a favor del fisco o a favor del contribuyente, dependiendo si sube o baja. ¿Sí? Lo mismo para el IVA, nos referimos a la casilla 693. A ver, un poquito, nunca lo he mencionado, les invito a revisar si en el formulario 605, bueno, la estructura es diferente, pero de todas formas, en el formulario 605 sí tenemos esta casilla 909, no lo tenemos, porque el formulario 605 es declaración jurada informativa, no así determinativa. En síntesis, hasta acá. Luego vamos a ceder, por favor, quienes quieren hacer alguna consulta. Estamos más o menos a la mitad, un poquito más. Unas 2 o 3 consultas. Pero concluiremos que las rectificatorias de declaraciones juradas determinativas serán a favor del fisco cuando incrementa su saldo del fisco, disminuye el saldo del contribuyente, no necesitan aprobación del SIN, se puede presentar sin mayor trámite por la oficina virtual y directamente son consideradas ya rectificaciones, declaraciones juradas rectificadas.
¿ya? En cambio, las rectificatorias a favor del contribuyente, las que incrementan el saldo del contribuyente o disminuyen el saldo del fisco. Estas sí necesitan aprobación del sí. Ya en tanto no existe aprobación, estas declaraciones rectificativas solamente son proyectos. Una vez aprobado mediante resolución administrativa por el SIN, recién se vuelven en declaraciones rectificativas. Pero cuando hablamos de estos conceptos, incrementos o disminuciones de los saldos, nos referimos específicamente, acá estamos enfatizando, al incremento o disminución del impuesto determinado. O el incremento o disminución de la diferencia del débito fiscal menos el crédito fiscal. En estas reglas de incremento o disminución no entran lo que son los créditos deducibles, es decir, los saldos de periodos anteriores o pagos a cuenta del tributo. Esto más vemos dos diapositivas y pasamos, vamos a ceder la palabra, por favor. ¿Cómo se rectifican las declaraciones juradas determinativas? Ustedes lo conocen a la perfección. Se entra a la oficina virtual, se elige la opción rectificar declaraciones juradas. Una vez elegida esa, el sistema arroja espacios para que el contribuyente introduzca qué es lo que va a rectificar. Es decir, el formulario, qué formulario se va a rectificar. Aquí en el ejemplo tenemos el formulario 610, el periodo y el número de orden de la declaración jurada. ¿El número de orden de qué declaración jurada? Original, pues, de la declaración jurada original. Entonces, una vez ya llenada estos datos que pide la administración tributaria, se prosigue y arroja el sistema, obviamente, todos los datos de lo que es la declaración jurada original y además la declaración jurada original con la opción de modificar todas las casillas básicas o todas las casillas de entrada de información, ¿sí? Una vez que el contribuyente procede a modificar los datos, vamos a suponer acá en el ejemplo estamos viendo lo siguiente, que está modificando solamente las compras. Originalmente había declarado 272.975, pero decide rectificar incrementando sus compras a 530.000. Entonces, al incrementar compras, si ustedes se fijan, ha tenido un efecto en las casillas, objeto de disminución o incremento de los saldos a favor del fisco o a favor del contribuyente. Acá tenemos, originalmente tenía un saldo a favor existía un saldo a favor del fisco, ¿ya? Pero rectificando desaparece el saldo a favor del fisco, lo que aparece más bien es un saldo a favor del contribuyente. Por tanto, acá podemos concluir que estas rectificatorias a favor del contribuyente. Una vez que el contribuyente llene estos datos, automáticamente se va a enviar a lo que es un proyecto de rectificatoria. ¿Por qué? Porque ese ejemplito que hemos visto es una rectificatoria a favor del contribuyente y se irá a la opción de estados de solicitudes de rectificatorias en lo que es la oficina virtual, la opción o el componente Newton, ¿sí? Ahí puede consultar esas rectificatorias si está en proyecto, si está aprobado o está rechazado. En tanto esté en proyecto, señores, les dije, es un mero proyecto. No puede el contribuyente, acá vamos a ver, acá, no puede el contribuyente hacer uso de este saldo en los siguientes periodos. Ojo, ojo, esto es delicado y pasa muchas veces, casi seguido. Me consultan a la IN, ¿puedo utilizar ese saldo? ¿Ya puedo estar utilizando? No, señores. ¿Por qué? Porque la administración tributaria, si no se ha pronunciado con resolución de aceptación, no hay el derecho a utilizar el crédito fiscal. Ahora, ¿qué pasa si la rectificatoria era a favor del fisco? Señores, ustedes conocen perfectamente que las declaraciones juradas ya está dentro de lo que son el Newton, y ahí mismo se va a encontrar la declaración jurada rectificatoria de forma directa, no necesita aprobación. Por tanto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Al momento de rectificar una declaración jurada por la oficina virtual, el sistema de la administración tributaria controla de todas formas esa disposición legal, que si es a favor del fisco, directamente lo lleva como rectificado, que si es a favor del contribuyente, lo lleva como proyecto, para que el contribuyente luego se apersone a la administración tributaria y haga su solicitud.
lo cual vamos a ver cuál es el procedimiento administrativo que debe seguirse. Por favor, Orlando, si podemos ceder la palabra, si hay preguntas, si alguien puede levantar la mano. Orlando. Sí, licenciado. Aquellas ¿Hay personas que quisieran hacer preguntas las tal vez preguntas. de texto o Sí, en el chat hay dos audio? preguntas. Primero pasaremos a las verbales, por favor. Sí, Licenciado, buenas tardes. ¿puedo preguntar? Sí, adelante. Buenas tardes, Alain. Ángel Montaño te habla. Oh, Lisen, qué gusto escucharlo. Aquí escuchando, pues con suma atención tu exposición. Concreto, no quiero darte tiempo, Alain. Y yo tengo en sí una solicitud de rectificación en favor del contribuyente desde hace exactamente 8 años. Te digo concretamente, y no me han dado la respuesta. Ahora, aquí viene la pregunta. O sea, ¿cuál era el caso? Yo he presentado, bueno, en la presentación original se ha presentado un monto que debía ser en dólares, bueno, un monto que sí, debía ser en dólares, lo hemos presentado en bolivianos, equivocadamente. O sea, hemos presentado con saldo menor, si me dejo entender. ¿Sí? Ya, y a esto no nos han dado ninguna respuesta en el Servicio de Impuestos Nacionales. Entonces yo he ido a reclamar hasta que pues ha habido la modificación de funcionarios y nadie sabe dónde está. Ahora, aquí entra la aplicación de este decreto 2341, creo que es, o 2431, el de Derecho Administrativo, en el que en esto no sería un silencio administrativo por parte del Servicio de Impuestos Nacionales, y tendría yo el derecho de poder rectificar, o qué tendría que hacerse en este caso, Alain. Ya, sí, realmente es un perjuicio, pero a ver, iremos qué podemos hacer. Primero que el no responder de la administración tributaria, en virtud al artículo 17 de la ley 2341, el que hemos visto hace rato, le estuviera rechazando por silencio administrativo negativo la administración tributaria. Ya lo hubiera rechazado. Ahora, habiéndoles rechazado de forma tácita porque no hay resolución, tiene dos opciones. La primera opción, interponer un recurso, no voy a decir de alzada, porque la autoridad de impugnación tributaria no está admitiendo ese tipo de impugnación, es decir, no admite impugnaciones al silencio administrativo negativo, pero tiene que impugnarlo en la misma administración pública. Ante impuestos tendría que impugnarlo. Tendría que impugnar un recurso de revocatoria al silencio administrativo negativo, debería haberlo presentado. Pero si vamos por ese camino, la administración tributaria le va no rechazar, sí, le va a rechazar esa impugnación, porque le va a decir ya está fuera de plazo, porque estamos hablando de hace 8 años atrás, ¿ves lo que me dijo el licenciado? Entonces, le queda el otro camino, que tomarlo como desistido, es decir, como que ya le han rechazado, y se abre la puerta para volver a solicitar rectificatorias a favor del fisco. Tendría que volver a solicitar. Pero el perjuicio, si es grande, también en su nueva solicitud interponga nomás una, no sé si decir queja, denuncia, no creo, pero una queja respecto a que el que no le ha respondido la administración tributaria, ellos han cometido una acción u omisión que está sancionada por la ley 1178. Entonces tienes ese camino de volver a solicitar su rectificatoria en virtud del silencio administrativo negativo que lo hubiera planteado el fisco. Ya, muy bien. Gracias, Ali. Gracias, Licen. ¿Alguna otra pregunta, Orlando? Licenciado, buenas tardes. Una pregunta. Adelante. Sí, una pregunta. Con relación al formulario 605, si bien podría reenviarse nuevamente el 605 con otra información de los estados financieros, eso implicaría modificar también la presentación de los estados financieros que fueron presentados en físico. Por ejemplo, por decirle, le doy un ejemplo de que mi saldo de inventarios era 5 millones en el original y resulta que no, había sido 4 millones.
Entonces, yo los envío en 605 con la información correcta, pero va a diferir del físico que ya lo he presentado. ¿Qué, qué problema o qué dificultad me conllevaría aquello? O tendría que solicitar yo a la administración tributaria que me permita presentar nuevamente los estados financieros físicos con los autos correctos. Ya, gracias, estimado colega, gracias. Primero, que sí puede darse que el contribuyente quiere rectificar su formulario 605 y esa rectificatoria afectara también a sus estados financieros físicos. Puede darse. Pero no siempre es esa la situación. En lo general suele ser que sus estados financieros físicos está bien. Donde han cometido error era al insertar los datos o la información en el formulario 605. Por ahí iba. Pero no está fuera de esa realidad que usted ha planteado que pudiera pasar. Mire, los estados financieros físicos no son objeto de rectificación. Porque primero, en términos tributarios lo voy a señalar. Los estados financieros físicos no son declaraciones juradas, ni informativas ni determinativas. ¿Ah? No son declaraciones. Los estados financieros físicos, como su nombre dice, están elaborados por principios, ¿no? Depende del país, ¿no? Aquí en Bolivia seguimos con lo que son las 14 normas, de las 14 normas solo están reconocidas 11, y hay una discrepancia que las NIR, ya todo no importa. Pero lo vamos a resumir lo siguiente. Los estados financieros son elaborados en virtud a las normas contables y salen de las operaciones. Los estados financieros, como todos sabemos, muestran la situación económica de la empresa y la eficiencia o no de sus operaciones. No son objeto de rectificación. Por mucho que exista errores, no son objeto de rectificación. Si un estado financiero, como usted planteaba, tiene sus inventarios, vamos a suponer 10,000, el estado financiero, 10,000, y cuando en realidad era, vamos a suponer 8,000, ¿ya? Y el contribuyente se da cuenta después de haber enviado incluso el formulario 605 y decide rectificar a 8,000, puede hacerlo, pero en los estados financieros físicos no puede mover, no puede rectificar. ¿Qué tendría que hacer? En el ejercicio presente tendrá que hacer ajustes a sus inventarios, ¿verdad? En base a informes, que se peritax, etcétera, etcétera. Pero serán pues ajustes de gestiones anteriores, que se refiere justamente al error. Esa es la respuesta contundente. Los físicos no se rectifican, no son objeto de rectificación. En cambio, el formulario 605 sí, son objeto de rectificación cuando debería ser. Inclusive, el 605 puedes rectificar solicitando con nota, ya, no importa. Pero lo malo es cuando la administración tributaria toma el segundo envío como si fuera el primer envío y pretende meter sanción a ese segundo envío como si se hubiera presentado fuera de plazo, desconociendo el hecho real del primer envío. Orlando, si tenemos algo más, por favor. Sí, licenciado, tenemos un par de preguntas en el chat. La licenciada Katy Fanola, si un formulario, perdón, ¿dónde está? Aquí está. Si un formulario 200 me olvido colocar el saldo a favor del contribuyente en la casilla 635 y determino un impuesto a favor del fisco, ¿puedo realizar una rectificatoria tomando el saldo a favor del contribuyente sin ir a proyecto de rectificación? El error es en los saldos, ¿no? Lo que se puede entender, sí puedes rectificar. Es la única forma de corregir el arrastre de saldos, rectificando. Tal vez debería ser otra forma la operativa de corregir los saldos, pero bueno, actualmente la única forma de corregir el arrastre de saldos cuando el arrastre de saldos ha sido omitido o no ha sido correctamente realizado es rectificando. ¿Qué significa? Que si solo va a arrastrar saldos, mover los saldos de periodos anteriores al rectificar, no necesita aprobación de impuestos nacionales, no está dentro de las reglas que si es a favor del fisco o a favor del contribuyente, porque no estuviera moviendo el impuesto determinado del periodo. Teníamos uno más, creo, Orlando, si me puede... La licenciada J. Segarra nos indica, si se han presentado las declaraciones juradas de febrero antes de que salga el nuevo decreto, ¿se puede rectificar para el mes de marzo 2020? Excelente, excelente. Entiendo que la pregunta va en el contexto que actualmente estamos pasando. Febrero está prácticamente ampliado febrero 2020 tiene un nuevo plazo que sería
mayo 2000, perdón, sí, mayo está bien, mayo 2020, hasta mayo 2020 se tiene el plazo para declarar febrero 2020, está bien. Si hablan declarado febrero 2020, en marzo lo ha declarado, ahora puedes rectificar, sí, puedes rectificar, pero el que esté en plazo no le libera del análisis y de la condición, que si es a favor del fisco o es a favor del contribuyente. ¿Qué quiero decir? Si bien ahora puedes rectificarlo y sigue dentro del plazo, si es a favor del fisco no hay mayor inconveniente. Lo paga sin intereses y sin accesorios el impuesto que surja en la rectificatoria a favor del fisco. Pero si es a favor del contribuyente, tiene que ser aprobado por la administración tributaria. Para decirlo de otra forma, rectificar dentro del plazo a favor del contribuyente no le libera de que tenga que ser revisado por la administración tributaria. Igual, la administración tiene que revisar, tiene que fiscalizar y aprobar. Bueno, gracias Orlando, continuamos, ¿no? Y sí, justo se va a cortar en un momento más, entonces creo la nueva sesión. Ya, con los mismos códigos, ¿no? Sí, los mismos, por favor. Ya, continúo, pero o esperamos que se corte. Y ya en 5 segundos se va a cortar. A ver, ya, bueno. Esperemos.